Hola, mi nombre es Marta Miñarro y estoy desarrollando mi tesis aquí, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El objetivo es descubrir todo lo posible acerca de una misteriosa rana filipina. Sí, una rana. Venid y os explico. Para empezar, este es el equipo al que pertenezco, el doctor Ignacio de la Riva y la doctora Patricia Burrows como directores de tesis y mi compañera de despacho y de aventuras, Claudia Aransac. Esta es la rana Barborula busongensis, una rana de gran tamaño totalmente acuática que vive en ríos pedregosos de la selva. Pertenece a un género de ranas primitivas y es endémica de la provincia de Palawan, en Filipinas. La información publicada de su distribución, ecología e historia natural es súper limitada. Prácticamente no se sabe nada de ella, tanto es así que aún no se sabe ni cómo se reproduce. Para estudiar toda la historia natural de esta especie me he ido a la isla de Busuanga, al norte de Palawan, donde he llevado a cabo mi trabajo de campo. Aquí desarrollé diferentes técnicas en 2 zonas de la isla. Primero, he marcado con un microchip a todas las ranas que miden más de 35 milímetros. Con la ayuda de una jeringuilla se inyectan subcutáneamente los microchips que tienen un código único. Una vez marcadas, con un lector de mano puedo reconocer individuos recapturados y así aprender acerca de su crecimiento o cambio en estado de salud. Además, usando softwares específicos he podido estimar el tamaño de la población, saber la estructura de edad y tener una idea de cuántos pequeñines sobreviven a edad adulta. Durante mi trabajo de campo me di cuenta que las ranas que marcaba las volví a encontrar varias veces en el mismo lugar de marcaje. Entonces empecé a desplazarlas 10 y 30 metros río arriba y abajo para comprobar si aún así volvían a ese lugar. Y efectivamente, las volví a encontrar en su casa. Por tanto, estos datos preliminares ya nos están diciendo que esta especie tiene la capacidad de regresar a su refugio, que en inglés se conoce como homing. Las ranas que son más pequeñas las marco con un elastómero fluorescente, también inyectado subcutáneamente. De esta manera puedo reconocer y estudiar su crecimiento hasta que lleguen a una edad reproductiva. También me interesa saber el estado de salud de esta rana. Para ello he cogido muestras cutáneas para determinar si están infectadas con un hongo que causa una enfermedad llamada quitridiomicosis, que está matando a las ranas en muchas partes del mundo. Ahora sí, ¿cómo se reproduce? Pues para averiguarlo me he pasado las horas monitoreando poblaciones activas en los ríos intentando resolver este misterio. En la colección de herpetología del Museo de Ciencias Naturales de Lawrence, en Kansas, pude examinar varios ejemplares de hembras grávidas. Esto fue lo que descubrí. Las hembras tienen una media de 45 huevos por ovario, con un diámetro medio de 4,35 milímetros y son de un color uniforme. Esto, para quien no sepa de huevos de ranas, es interesante, ya que no es lo normal. Quizás signifique que Barborula busongensis tiene un método de reproducción nueva para la ciencia. Como veis, ya sabemos mucho más acerca de Barborula. Ahora toca seguir con el trabajo de campo para poder proteger a esta rana única y descubrir el misterio de su reproducción. Yo investigo, yo soy CSIC.